Hola, pues continuando con la presentación de videos para la preparación de la Olimpiada Internacional de Lógica o para la Olimpiada Internacional de Lógica. En el presente video hablaremos de circuitos lógicos o lo que se llaman las compuertas lógicas, en este sentido compuertas lógicas básicas. Antes de iniciar o adentrarnos propiamente a la explicación, es importante aclarar que aquí nada más se presentarán los elementos mínimos requeridos para comprender los reactivos correspondientes que aparecen en los exámenes de la Olimpiada. Si alguien desea información pues más detallada o mucho más extensa, pues sería recomendable acudir a algunas otras fuentes, ¿no? Pues bien, entonces, hablando de circuitos lógicos, tenemos lo que son las compuertas lógicas, que son dispositivos electrónicos que obtienen una información de entrada. Si ustedes observan, estos son la representación gráfica de las puertas lógicas, bueno, de algunas de ellas. Y tenemos que a la izquierda se representa lo que es la información de entrada. Está el símbolo correspondiente a cada compuerta lógica, que es un dispositivo electrónico y que da como resultado una información de salida, ¿no? Una respuesta nada más. En este caso, la información de entrada, tanto como la de salida, son impulsos eléctricos, ya sea si están en voltaje alto o voltaje bajo. Y esto puede representarse, al igual que nosotros tenemos en la representación de tablas de verdad, 1 como cuando llega el voltaje alto, 0 cuando el voltaje es bajo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la primera compuerta lógica, vamos a hablar de, en este caso, que es NOT. NOT se le conoce como un inversor, lo único que hace es que tiene la información de entrada, invierte y da como resultado la información de salida. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si la información de entrada es un voltaje alto, o digamos verdadero para entenderlo en términos de lo de lógica, da como resultado la inversa, ¿no? Que en este caso sería 0. De igual manera sería, aquí si tenemos como información de entrada P, la información de salida sería la negación de P, ¿sí? Lo que hace es que invierte como tal. Al hablar de estas cuestiones de las compuertas lógicas, probablemente la notación ahí cambia un poco. Y tengamos que, por ejemplo, la negación de P también se puede representar como P y una línea en la parte de arriba, o también como P y una semicomilla, ¿no? Eso representa la negación en todos estos casos, ¿no? Entonces tenemos como primer compuerta lógica el NOT, que como tal es un inversor. Si tiene de entrada, la información de entrada es un voltaje alto, la información de salida será un voltaje bajo. En este caso, si es 1 la entrada, al realizar la operación dará como resultado 0. Tenemos como información de entrada P, al realizar la operación tendrá como resultado la negación de P. Otra compuerta lógica es el AND, que como tal se comporta como la conjunción. Entonces, si nosotros al tener esta compuerta lógica, la información de entrada, digamos es P, también Q, la información de salida será la conjunción de ambas proposiciones, ¿no? Esto representaría la conjunción de ambas, que también se puede representar como la cuestión del producto, o también se puede representar simplemente así, ¿no? Poniendo ambas variables proposicionales, y esto representa la compuerta lógica de AND. Como tal se comporta igual que, o tendría el resultado ahí de la tabla de verdad de la conjunción. Luego tenemos otra que es la de OR, que de igual manera, si tenemos como información de entrada P, Q, la información de salida sería la disyunción de ambas proposiciones, ¿no? Y nuevamente como tal, pues se representa con la tabla de verdad, ¿no? Es correspondiente a la tabla de verdad de las disyunciones. También se puede obtener como la cuestión de la suma o adición, ¿sí? Luego tenemos la compuerta concerniente al NAND. ¿Qué es esto? Es la negación de la conjunción. Observemos que cuando aparece la compuerta lógica y adelante de este símbolo correspondiente en cada uno de ellos aparece un círculo, un pequeño círculo, está indicando que es negación. Acá en este lado también aparece. Entonces, como tal, aquí sería, si tenemos de información de entrada P, Q,
la información de salida será la negación de P conjunción Q. ¿Sí? Y como tal correspondería a la tabla de verdad de dicha proposición, ¿no? La negación de la conjunción. De igual manera, el NOR sería la negación de la disyunción. Tenemos aquí la información de salida sería la negación de P disyunción Q. Voy a poner acá en esta parte de abajo para que no estorbe, nos permita escribirlo ahí. Sería aquí la información de salida, sería la negación de P disyunción Q. En este caso, este corresponde a la disyunción excluyente, es decir, que es verdadera una opción o la otra, pero no ambas, ¿sí? Por lo cual, al tener aquí la información de entrada, PQ, la información de salida será, en este caso representado así, que sería la disyunción excluyente, ¿no? Hay quienes también lo representan de esta manera para diferenciarla de la disyunción inclusiva, ¿no? Este bien pudiera omitirse porque sabemos que una disyunción excluyente se puede representar en términos de la disyunción inclusiva y la conjunción, ¿no? Si nosotros queremos representar una disyunción excluyente, escribimos que la disyunción de PQ, pero no es el caso que se den ambas, ¿no? Es decir, esta disyunción excluyente se puede representar así. La disyunción de P o Q, pero no es el caso que se den ambas a la vez, ¿no? Esta es una manera de representarlo. Pues bien, teniendo esta información, ya es posible pasar a aquel lado o aquella parte y entender los diagramas, ¿no? Los circuitos lógicos. En este caso, que hay dos procesos. Uno que se llama análisis, es que a partir de un circuito lógico nosotros obtengamos la fórmula que lo representa. Y otro que se llama síntesis, que a partir de una fórmula que lo representa, hacer la representación del circuito lógico, ¿no? En este caso vamos a escribir la fórmula que representa este circuito lógico. Lo vamos a leer de derecha a izquierda. En el caso de la derecha nos va a indicar que es el conectivo principal. En este caso tenemos que se refiere a una compuerta lógica de AND, que como tal sería una conjunción, ¿no? Lo que nos está diciendo aquí es que esta representación gráfica es como tal de una fórmula que tiene como conectivo principal una conjunción. Lo que esté hacia arriba será la parte derecha en este caso será el conjunto de la derecha, y lo que esté hacia abajo el conjunto de la izquierda, ¿no? Si fuera una disyunción, pues será el disyunto de la derecha, el disyunto de la derecha, perdón, de la izquierda, lo que esté arriba, y el de la derecha, lo que esté abajo. Entonces, seguimos esta parte y vemos que como tal sigue otra compuerta lógica que es disyunción en ambos casos, por lo cual será aquí la conjunción de dos disyunciones. Vamos con la de arriba, en este caso sería la de izquierda. Tenemos aquí la negación de ¿qué? De la información de entrada de P, está negada, por lo cual sería negación de P. Obviamente está ahí la disyunción, y en este caso tenemos Q. El disyunto de la derecha correspondiente a la parte de abajo, que lo tenemos aquí, seguimos y tenemos una disyunción que, siguiendo la línea, viene aquí. Q es la información de entrada, de aquí se desprende y sigue y aparece el símbolo de negación, lo cual es el inversor, que indica que es la negación de Q. Y por este lado tenemos P que se desprende aquí da un pequeño salto, lo cual indica que no se toca con la información de Q correspondiente, y continúa hasta llegar a esta puerta lógica que sería aquí P. Entonces, esta representación del circuito lógico corresponde a esta fórmula, que como tal nosotros podemos o sabemos que esto corresponde al bicondicional, ¿no? Por ejemplo, si nosotros aplicáramos aquí una equivalencia, quedaríamos aquí P condicional Q, como tal una implicación material a ambos lados, sería Q condicional P, y sabemos que la conjunción de dos condicionales en donde el primero es antecedente y ya en el segundo condicional el que es antecedente cumple la función de consecuente y viceversa, sabemos que esto es equivalente a una
bicondicional, ¿no? La conjunción de dos condicionales con estas características es equivalente a una disyunción, ¿no? Y entonces aquí está la representación con un circuito lógico mediante compuertas lógicas de la disyunción, ¿no? De aquel lado. Ahora, si nosotros revisáramos el proceso que le llama de síntesis, a este le llaman de análisis, de síntesis, que nos dieran una fórmula correspondiente, digamos aquí en este caso, la conjunción de PQ, disyunción, negación de P y negación de Q. Entonces nosotros realizaríamos el diagrama correspondiente o el circuito correspondiente, teniendo que aquí el conectivo principal es una disyunción, por lo cual nosotros lo representaríamos así. Tendríamos que es una disyunción, después sigue dos elementos que son conjunción. Dos elementos que son conjunción y las proposiciones, que es la información de entrada, pues corresponde a PQ, ¿no? Entonces tenemos aquí P, Q, y como tal, en la parte izquierda, en el primer disyunto, tenemos la conjunción de PQ, por lo cual aquí sería la información como tal, P, Q. Pero en el segundo disyunto es la conjunción de las negaciones, por lo cual entonces tendríamos aquí P, que se desprende de aquí, da un pequeño salto que no toca Q. Establecemos el símbolo del inversor o la negación. Y de igual manera, en este lado correspondiente a Q. Y ahí está, ¿no? Esa sería la representación en circuitos lógicos de esta fórmula, que dice que tenemos como conectiva principal una disyunción de dos conjunciones, lo que está en el primer disyunto del lado de la izquierda es lo que está acá arriba, que es la conjunción de P, Q, y en el segundo disyunto, que es la conjunción de las negaciones de ambas proposiciones, ¿no? En este caso tenemos P, aquí da un salto para no tocar a Q, y se pone la cuestión del símbolo del inversor para que diga que la información se niega, es decir, P, aquí está, pasa por aquí, entonces ya sale la información de negación de P, y de igual manera aquí Q, entra la información, viene por aquí, entra la compuerta lógica del inversor o negación para dar resultado a negación de Q, y esa es la representación de ambos, ¿no? Pues bien, insisto, es una explicación bastante breve, pero con esto tendremos elementos necesarios para atender a los reactivos correspondientes en los exámenes que atañen a estos temas, ¿no? Pues entonces hasta aquí quedaría la presentación de esta información y habrá un video resolviendo un ejercicio que aparece en uno de los exámenes de la Olimpiada y aparecerán más ejercicios para seguir practicando. Pues entonces hasta aquí lo dejamos y nos esperamos, o espero verlos, bueno, no verlos, pero espero les estén sirviendo estos videos y seguimos en el siguiente, ¿no?